Muy buenas, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Gusto una vez más tener la oportunidad de hacer este humilde video para todos ustedes. Lo hago con todo cariño para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En esta oportunidad traigo, hermanos, el tema los apóstoles. Vamos a hablar de los 14 apóstoles. Ellos fueron 12, pero posteriormente se agregaron 2 y fueron 14. No obstante, dándole las gracias, queridos hermanos, de permitirme entrar en sus hogares para ver y escuchar estos videos. No obstante, como acostumbro, vamos a hacer una oración para que Dios sea el que nos guíe, el que guíe y nos ayude a poner por obra lo que aprendemos. Vamos a orar. Padre de la gloria, gracias le damos, Señor Santo, porque usted ha dado al hombre la oportunidad de estas tecnologías, Padre Santo, que nos han servido para bien en el caso de predicar y llevar su palabra. Ayúdenos, Padre Santo, a administrarla, que llegue a nuestra mente y nuestros corazones, que sea usted el que hable, Padre de la gloria. A la vez le pedimos, agregamos, Padre Santo, un favor, pidiéndole que usted nos elimine ya este coronavirus del mundo. También le pedimos que usted esté con los enfermos, esté con los profesionales de la limpieza, Padre Santo, los profesionales de la salud y los policías y los bomberos, Padre Santo, que ellos están en primera línea, Padre de la gloria, ante esta pandemia, ante este peligro. Alabado y glorificado sea su nombre en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Para seguir, voy a empezar con Andrés, el apóstol Andrés. Encontramos en la Biblia que él era el hermano de Pedro y fue el que lo presentó a Jesús. Andrés fue el que presentó a Pedro a Jesús. Cuando vemos a Juan capítulo 1, versículo 40 al 42. Ellos eran pescadores de la ciudad de Betsaida. Juan 1, 40, 42 dice que Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón y dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y dice el versículo 42, hermano, y le trajo a Jesús y mirándole dijo, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces vemos después en escrituras que aparece aquí Andrés, aparece Pedro, como los apóstoles del Señor. Más adelante, por supuesto, esto se desglosa más en lo que es el peregrinaje del ejercicio de predicar el evangelio. Se ven los oponentes que ellos tuvieron, todo eso. Vemos que ellos fueron los apóstoles que Dios escogió. También, hermano, tenemos pasando a otro apóstol, tenemos a Bartolomé. Bartolomé, hermano, es probable que fuera el Natanael del Evangelio de Juan. Cuando leemos por allá Juan capítulo 1, en versículo 44 a 46. Este era un hermano que era de Caná de Galilea. Él no se menciona en los evangelios, pero en la lista de apóstoles, hermanos, Bartolomé aparece junto a Felipe como Natanael. Es la misma persona. Cuando leemos Juan 1, 44, 46, dice así: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe, dice el versículo 41, hermano, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ok, estos son versículos pues que
cuando uno está leyendo la Biblia, el panorama bíblico, encontramos pues estos personajes, cómo ellos trabajaron, cómo contestaron, y Dios los usó en gran manera, hermanos, para el apostolado. También tenemos a Felipe, el famoso Felipe. Él también era de Bethsaida. Le habló a Natanael acerca de Jesús en el mismo Juan 1, 44, 46. Todas estas citas, hermanos, las estoy tomando de la versión Reina Valera 1960. Esa es la que yo más leo. La versión internacional también es muy buena, muy buenísima. Esta es la más popular. Entonces, también aquí uno puede repetir el mismo versículo que acabo de hablar ahorita, porque se encuentra Felipe, que haya Natanael, ¿verdad? Entonces, y Natanael haya Pedro, y Felipe dice, era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, como acabamos de leer, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, ellos iban consiguiendo uno a otro y uno al otro, y entonces eran hombres fieles que le siguieron, y Dios los usó, vuelvo y repito, en gran manera, como de esos tiempos a estos tiempos. Hay mujeres y hombres que gustan y aman la causa de nuestro Señor Jesucristo, el plan de salvación, y Dios los usa en gran manera porque se entregan, se consagran a la palabra de Dios por fe. Así fueron estos hombres, y Dios los usó como apóstoles. Pasamos también, hermano, a Jacob, otro hermanito más, otro apóstol más, él era llamado a veces el menor. Este Jacob era hijo del Alfeo y María. Pudieron haber sido hermanos de Jacobo y Mateo. Esa es una objeción, no se sabe, ¿no? Pero este Jacob, llamado a veces el menor, era hijo del Alfeo y María. Él era de Galilea y fue el autor del libro de Santiago, otro nombre que se le da a Jacob. Cuando leemos el libro de Santiago, hermanos, este es el Jacob que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 10, versículo 3, hermanos, dice que Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacob, hijo del Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Entonces, cuando está en esa lista de apóstoles, ahí vemos que lo mencionan entre ellos, el caso de Jacob. Pasamos entonces a Juan. Juan era hermano de Jacob. Sí, estos nombres tan populares, de Jacob, y bueno, pues hasta el mismo Judas era muy popular. Entonces, Juan era hermano de Jacob. Ambos eran pescadores también, junto con su padre. Dice cuando leemos por allá Marcos capítulo 1, versículos 19 al 20. Entonces Jesús llamó a los dos hermanos. En esa oportunidad se acuerdan que ellos estaban con su papá pescando, y entonces Jesús los llamó y los llamó hijo de trueno en Marcos 3:17. Y Juan trabajó entre las iglesias de Asia Menor, especialmente en Éfeso, por allá en los años 95 después de Cristo. Él fue el que fue exiliado, ¿se acuerdan? En la isla de Pasmo, allá en el Apocalipsis. Y, por supuesto, el autor del mismo libro, Apocalipsis. Él escribió también el Evangelio de Juan y las epístolas de 1, 2 y 3 de Juan. Este fue el apóstol Juan que conocemos, también conocido como el apóstol del amor. Y es interesante que Jesús, cuando los conoce y los llama, ellos están pescando con su papá, como dije, Él los llamó hijo de trueno. Y después, mira a lo que llegó a este hombre, este apóstol.
a ser el apóstol del amor. Ok, también tenemos bueno, quiero leerles el versículo que les dije de Marcos 1, 3, 17, o quizás uno más fácil, Marcos 1, 19, 20. Dice que pasando de allí un poco más adelante vio a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos estaban en la barca y remendaban las redes y esas cosas con su papá. Trabajaban en la pesca allí. Dice el versículo 20, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Eso dice el versículo 20, Marcos 1, 19, 20. Si se acuerdan esos versículos, a veces yo los digo como que una historia, como una película. De esa manera uno se lo graba más. Pero ya estaban ahí remendando redes, listos para pescar y todas esas cosas, o quizás ya habían pescado. Pasa Jesús y los ve y los llama. Y ahí estaban otros jornaleros y sígueme. Y dice el versículo que ellos dejando a su padre y a los jornaleros, le siguieron. El poder de carisma y de convocatoria de nuestro Señor Jesucristo. Vio estas cualidades y estos dones en estos hombres y eran los idóneos para ser apóstoles. Dice Marcos 3:17, dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y a Juan, hermano de Jacob, o sea, y viceversa, a quienes apellidó Boanerges. Ese fue un apellido que Jesús le dio. Esto es, traducido, hijo de trueno. Traducidas estas cosas, Boanerges quiere decir hijo de trueno. Entonces Jesús mismo así los llamó. Ok, pasamos entonces a Judas Iscariote, el famoso Judas Iscariote, hermanos. Judas Iscariote, es probable que Iscariote, queridos hermanos, indique que él era de la ciudad de Kierot, una ciudad llamada Kierot, en Judea. Él fue el apóstol que, como sabemos, traicionó a Jesús y después cometió suicidio. Cuando lo vemos allá en Mateo 27, versículo 5. La historia registra que se ahorcó, ¿verdad? En Mateo 27, 5 dice que él se ahorcó, pero el libro de Lucas registra que cayó de cabeza. Por allá Mateo 27, 5 y Lucas capítulo 1, 18 dice que cayó de cabeza. Se ahorcó, pues después cayó de cabeza. Después que se ahorcó, cayó de cabeza. Entonces Judas, hermanos, según la tradición antigua de estos comentaristas bíblicos, esta tradición antigua, dice que Judas se ahorcó arriba del valle de Hinón, en el valle de Hinón, al borde de un precipicio, hermanos. Finalmente la cuerda se rompió o fue cortada, es lo que cuentan. Pero el sitio, hasta ahora, el sitio se llama el valle o campo Aceldama. El valle del campo Aceldama, llamado también campo de sangre, hermanos. Eso lo encontramos en la historia de la iglesia del primer siglo, en Hechos capítulo 1, 19 al 20, hermanos. Esta tristeza de este Judas Iscariote. Que por cierto, el nombre de Judas era, como le dije, era muy común. Un gentío se llamaba Judas. Como nosotros en estos tiempos que hay un gentío que se llama Carlos, como yo. Juan, y hay muchos Juanitos, ¿verdad? Y así, muchos nombres muy conocidos, así era Judas. Después de lo que pasó con Judas, ya más nadie se llamó Judas. Hasta ahí llegó. Entonces, bueno, se habla pues de que este campo Aceldama es llamado campo de sangre. Y dice Hechos 1, 19 al 20 en las Escrituras. Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua
Aceldama, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Así textualmente dice el libro de Hechos, capítulo 1, del 19 al 20. El mismo capítulo, el mismo libro de Hechos, hermanos, menciona este salmo en su interior, profetizando, hermanos, estas cosas que iban a pasar. Ok, tenemos después de Judas Iscariote, tenemos a Jacobo. Era hermano de Juan. Ambos eran hijos de Zebedeo y Salomé y trabajaban con su padre en Betsaida, llamado a veces el mayor, Jacobo. Él predicó en Jerusalén y también en Judea. Fue el apóstol, hermano, llamado Jacobo, que fue muerto a espada por Herodes, en el año 44 después de Cristo aproximadamente. Él llegó a ser el primer mártir apostólico, hermanos. Uno de los primeros apóstoles que murió a espada, así, trabajando por el evangelio. Nos cuenta Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 19. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que éste había agradado a los judíos, viendo que estas cosas habían agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, dice el versículo en cuestión, versículo 3 y sigue hasta el 19, hermano. Hechos 12, 1 al 19. Bueno, aquí mismo las escrituras en el libro de Hechos, que es la historia de los apóstoles, la iglesia del primer siglo, vemos como aquí narra pues el mismo libro este acontecimiento que pasó con el apóstol Jacobo. Pero hicieron su tarea, hermanos, predicaron, evangelizaron y convirtieron a gente, llevaron el nombre de Cristo adelante, ya después, los 44 años después de Cristo. Ok, tenemos también otro hermano, Mateo, hermanos en Cristo Jesús, apóstoles. Mateo también se le conoció como Leví. A él se le conoció como Leví, hijo de Alfeo, ¿verdad? Esto lo encontramos en Mateo 9:9, ¿verdad? Y también en Marcos 2:14. Él era de Capernaum y trabajó como recaudador de impuestos para el gobierno romano. Entonces, esto no sé si lo recuerdan, es bastante popular, Mateo, que Dios lo usó como apóstol, pero él era un recaudador de impuestos, conocido como Leví, o sea, una persona de alto rango, hijo del Alfeo. Entonces, ok, el libro de Mateo registra como la palabra clave dentro de este libro, cumplimiento. Cuando Mateo escribió, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, el denominador común de este libro es cumplimiento, sí, la cual se repite con bastante frecuencia dentro del libro para indicar, hermanos, las profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo Jesús. Mateo, hermanos, registra bastante esta historia, este enfoque del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cómo todo iba, hermanos, a la personalidad de Cristo como el Mesías. Por ejemplo, en este libro la palabra reino aparece 50 veces, hermanos. Y la palabra reino de los cielos aparece 30 veces. Entonces muestra que Jesús es soberano de las profecías judaicas, hermanos.
soberano de las profecías, soberano de todo. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Pero así lo refleja Mateo en su escritura. Es el primer libro del Nuevo Testamento. Entonces reza Mateo 9:9, hermano, en el versículo, dice en versículo 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Estamos hablando de los apóstoles, ¿no? Pero estas cosas son sorprendentes, hermanos. Un magistrado, hermano, allí, que nadie lo quería a él porque él era judío y estaba trabajando para el gobierno invasor y de recaudador de impuestos, para más broma. Entonces, pero tenía un alto rango allí, estaba bien acomodado, según la historia. Entonces pasa Jesús y le dice, sígueme, y él deja todo eso para seguirle. Y en gran manera, hermanos, llegó a ser un siervo del Señor, como hemos hablado, gente consagrada, que Dios pudo usar. Vio sus talentos en estos hombres. Ok, después de Mateo tenemos a Matías, necesitamos seguir. Matías, después de la muerte, hermano, de Judas Iscariote, Judas Iscariote se suicidó, se ahorcó. Matías fue elegido por suerte para reemplazarlo, ¿se acuerdan? Allá en Hechos capítulo 1, 26 encontramos este acontecimiento. De allí se desprende, pues, cómo es que echaron suerte y escogieron a Matías. Matías había estado, queridos hermanos, con Jesús y los discípulos desde el bautismo de Juan hasta el día en que Jesús fue recibido en los cielos. Ese era un requisito, hermanos, para ser apóstol. Una persona también muy dedicada, por supuesto, muy consagrada a Dios, conocido también por los demás discípulos, y entonces echaron suerte y la suerte salió sobre ellos. Hechos 1, 25 al 26, dice de esta manera, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí está pues redactado por el libro de Hechos 1, 25 al 26, mencionado pues por el libro inspirado por el Espíritu Santo, el libro de Hechos. Este libro lo escribió Lucas. Ok, entonces hablando de esto de echar suerte, hermano, que nos llama la atención. Uno dirá, oye, esto de echar suerte, ¿cómo es que eran estas cosas? Esta manera de echar suerte que ellos usaban acá, no era un suerte de hermanos de lucrarse, ni por vicio, era una manera de decidir porque no sabían cómo hacer. Se echaban suerte en diferentes cosas. Entonces, echar suerte se acostumbraba para seleccionar a las personas que tendrían un cargo específico, un cargo especial. Eso lo vemos mucho más atrás de cuando los apóstoles lo hicieron allá en Hechos. Más bien hicieron esta práctica porque eran conocedores pues, de la palabra de Dios sobre el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Y cuando leemos Primera de Crónicas, capítulo 24, 7, y también Primera de Crónicas, capítulo 25, 8, ahí vemos el ejercicio que ahí hacían en cuanto a esto. Dice que los rabinos lo hacían. Los rabinos lo hacían, lo vemos en el libro de Proverbios, capítulo 16, 33. Ellos escribían los nombres de las personas, hermano, en piedras, y entonces después las ponían dentro de una jarra. Aquellos lo agitaban, entonces sacaban la piedra con el nombre y ese era lo que ellos querían seleccionar. Entonces, como para tener más referencia, por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 25 al versículo 8 dice, y echaron suertes para servir por turnos
entrando el pequeño con el grande. Lo mismo el maestro que el discípulo. Entonces, para servir, dice Primera de Crónicas, versículo 25:8, dice que ellos pues echaban suerte. Y en el Proverbio 16:33, aquí me gusta más, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Oh, hombre, este está más bonito. Entonces ellos echaron suerte. Entonces, por supuesto, habían orado también. Y entonces la suerte cayó sobre Matías. Entonces, según Proverbios 16:33, en cuanto a la suerte en estos casos, Jehová es el que da la decisión, es el que da la decisión pues de esta forma de buscar la situación, de identificar quién es el que va a hacer la tarea. Ok, pasamos entonces a Pablo, hermanos, pasamos al apóstol Pablo, también muy conocido. Poco hablar de él porque se conoce mucho, llamado también Saulo de Tarso. Anteriormente era llamado Saulo de Tarso, posteriormente fue el apóstol Pablo. Tanto miedo, hermano, que le tenía la iglesia y gente adyacente, que él tuvo que irse de su ciudad de Tarso a otros lugares y hasta cambiarse el nombre. Y entonces ahí viene el nombre de Pablo para poder funcionar. Había sido perseguidor de la iglesia, como sabemos. La acosó en gran manera, pero fue llamado para servir como apóstol, especialmente a los gentiles. Ok. Y vemos que Jesús se le apareció en el camino cuando él fue a Damasco, ¿verdad? Entonces allí, como sabemos la historia, Dios lo usó, Dios lo trabajó, Dios lo convirtió y le mencionó que él iba a ser pescadores de hombres. Ahora iba a ser pescador de hombres. Iba a ser apóstol para los gentiles específicamente. Muchos versículos que lo mencionan, Romanos 11:13, que podemos leer eso, pero está en Corintios, en Segunda de Corintios, está en el libro de Gálatas, está en Timoteo, hermanos. Entonces les leo, por ejemplo, Romanos 11:13, dice que hablo a vosotros gentiles, dice el apóstol Pablo, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio, dice. Ahí se lo recomiendo que lo lean. Esta parte de Romanos 11:13 es una defensa que le está haciendo, una identidad, una presentación a los hermanos allá en Roma, gentiles. Y entonces él se identifica como el apóstol de los gentiles y él honra su ministerio. Lo hizo muy bien y con mucho sacrificio, hermanos. Hizo 3 viajes misioneros que no fueron nada fácil y estableció varias iglesias. Estas que mencioné acá fueron establecidas por él. Ok, después del apóstol Pablo, queridos hermanos, pasamos al apóstol Pedro y continuamos. Conocido también como Simón Pedro, ¿verdad? Pero se le cambió su nombre por el nombre de Cefas, que quiere decir piedra. ¿Se acuerda que Jesús le dijo, sobre esta piedra y tú serás, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Le dijo. Entonces, pero él se le cambió su nombre por Cefa, que significa piedra. Entonces, ok, llevó a cabo su trabajo del evangelismo entre los judíos y escribió los libros de Primera, Segunda, de Pedro, ¿verdad? Él puede que haya sido, por las escrituras, puede que haya sido hermano de Marco, o no, digo que haya ayudado a Marcos a escribir el libro de Marcos. Son conjeturas nada más. Sí, entonces, pero él llamado piedra, y entonces Jesús estableció la iglesia sobre la roca. Acordémonos de eso. Sí, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Rectifico, hermano, eso.
Pero Cefas significa piedra. Así ya llamó Jesús a Pedro. Y también lo llamaba Simón hacia él. Muy bien. Ese fue el apóstol Pedro, que como sabemos también fue muy notable, muy conocido. Y escribió estos dos libros tan hermosos, Primera y Segunda de Pedro. Ok, pasamos al otro apóstol llamado Simón el Celote. Simón el Celote, también se le conocía como el cananista. Esa es otra de esto de cananista. Cananista, hermanos, es otra palabra que significa celote, que es una transliteración, otra vez, hermano, este tipo de palabras, según los teólogos y estas cosas, una transliteración a veces de un término hebreo. Él era de, Simón el Celote, él era de Galilea también. Pero celote, hermano, cuando uno estudia esta cultura judía y estos nombres, celote también significa celo, persona que demostraba celo por una causa en particular. Y entre los judíos, hermano, el término se usaba para las personas que buscaban derrocar el control extranjero de su país, en este caso los romanos. Entonces eran personas celosas por su identidad como judíos, celosas por su país, celosas en que ser libres de la invasión. Eso es algo normal, ¿verdad? Es algo normal. Entonces, este tipo de personas se le llamaban celote. Celote en una persona revolucionaria, algo así, que lucha por esto, una causa, algo así. Pero en este caso es llamado celote en la cultura judía, defendiendo el territorio de su país, pues. Ok, pasamos también a Tomás. El apóstol Tomás también se le llamaba Dídimo. Esta palabra dídimo significa el gemelo. Allá en Juan 11:16, cuando uno está estudiando la palabra de Dios, él también era de Galilea, era su pueblo natal. Los cristianos de Siria afirmaban, hermanos, que fue el fundador de la iglesia de ese país, allá en Galilea, y que puede también que haya establecido iglesias en Persia y también en la India. Qué cosa tan buena, hermanos. Estos libros que quedaron documentando cosas, historiadores judíos, y entonces, pero vemos que estos apóstoles, hermanos, a veces no lo encontramos así en un panorama bíblico en los evangelios, pero se encuentran en la historia de todo lo que hicieron, hermanos. Establecieron iglesias y todas estas cosas. Por supuesto, fueron gente trabajadora en esto. Ok, dice Juan 11:16, que dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Entonces, una frase, pues, de cuando uno está estudiando la Biblia, de lo que está pasando, pero entonces encontramos allá a Tomás, llamado Dídimo, diciendo estas palabras. Ok. Después pasamos al otro apóstol llamado Tadeo, el apóstol Tadeo, hijo de Jacobo. A este hombre también se le llamó Judas. Él era Galileo. Entonces él era, también se le llamaba Judas. Habían dos Judas, Judas Iscariote y Judas, el normal, vamos a decirle así, Tadeo, Judas. Entonces dice Lucas capítulo 6, versículo 16, hermanos, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Ahí Lucas 6, 16, así reza textualmente, hermanos. Se lo repito, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, dos Judas acá.
Cuando vemos de Tadeo, Tadeos es también él también llamado Judas. Ok, entonces este es pues el último de los apóstoles, hermanos, Tadeo. Pasamos ya por los 14 apóstoles y fue la pequeña reflexión, voy a llamarla así, el pequeño estudio de hablar un poquito de cada apóstol. Uno puede hacer un libro, hermano, puede hablar mucho de cada uno de ellos, pero quise hacer fue más bien un panorama de cada uno. Muy bien, hermanos, espero haberles servido. Dios bendiga su santa palabra. Amén.